Primera ley del movimiento de Newton, también conocida como la ley de la inercia, establece que todo objeto permanecerá en reposo o en movimiento uniforme en línea recta a menos que sea obligado a cambiar su estado por una acción de una fuerza externa. Una bicicleta que desciende de una colina seguirá moviéndose hasta que golpee algo a menos que alguien pise los frenos. Todos los objetos del universo actúan así. Ya sea que un objeto esté estacionario o se mueva en línea recta, permanecerá así hasta que algo cambie ese hecho. Pero la ley supone la ausencia de fricción y otras fuerzas, como la resistencia al aire. La primera ley de Newton implica que una bicicleta que desciende por una colina nunca dejará de moverse a menos que algo la detenga. Eso no sucede en la Tierra, incluso si no choca con nada o si alguien no frena. Esto se debe a que la primera ley solo es válida en un entorno sin fricción. Hay irregularidades microscópicas en los objetos y la fricción ocurre cuando las superficies de dos objetos se mueven una contra la otra y causan resistencia debido a las irregularidades. En términos simples, las superficies más ásperas tienen más irregularidades y causarán más fricción cuando se frotan contra otras. Mientras tanto, las superficies más lisas tienen menos probabilidades de producir mucha fricción, pero siguen teniendo irregularidades microscópicas que pueden producirla. Segunda ley del movimiento de Newton. La segunda ley del movimiento de Newton en términos matemáticos es fuerza igual a la masa de un objeto multiplicada por su aceleración, que es la velocidad a la que el objeto gana velocidad. Eso significa que la fuerza que produce un objeto en movimiento depende de qué tan pesado y rápido está ganando velocidad. De manera similar, la ecuación se puede modificar para obtener la aceleración del objeto, lo que significa que un objeto se acelera dependiendo de qué tan pesado es y de la fuerza que se ejerce sobre él. Si estuvieras en una tienda de comestibles con tu mamá y te pidiera que empujaras el carrito, mientras estuviera vacío no tendrías que hacer mucho esfuerzo para empujarlo y ganar velocidad. Pero a medida que tu mamá pone más cosas, el esfuerzo requerido para que acelere ahora es más significativo. Esto explica por qué las pelotas son más fáciles de empujar que las rocas. Al mismo tiempo, un objeto en movimiento que es pesado y aumenta rápidamente su velocidad también puede producir más fuerza, por lo que un camión fuera de control es más peligroso que un sedán fuera de control. Pero la misma ley también significa que los objetos más livianos pueden moverse más rápido que los objetos más pesados cuando se aplica la misma fuerza. Por lo tanto, si colocas un motor V6 dentro de un sedán, se moverá más rápido que un camión con el mismo motor siempre que todas las demás variables permanezcan inalteradas. Tercera ley del movimiento de Newton. Esta se puede resumir mejor con el dicho: a cada acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Suena a karma, básicamente lo que se da, se recibe, pero no es del todo así. Según Newton, cuando te mueves, siempre habrá una reacción opuesta ejercida por otro objeto. El mero acto de pisar el suelo ya produce esa reacción. Un paso produce una fuerza que se ejerce sobre el suelo. Mientras tanto, el suelo ejerce la misma fuerza hacia nuestro pie en forma de resistencia, lo que te permite sentir ese rebote en tu paso. Si el suelo no produce esa misma reacción, no podrás avanzar porque tu pie solo terminará hundiéndose. Es similar al retroceso que se produce al disparar un arma. Cuando aprietas el gatillo, se crea una fuerza para impulsar la bala hacia adelante, pero la misma fuerza que se ejerce sobre la bala para impulsarla hacia adelante también empuja hacia atrás, lo que hace que el arma retroceda. Lo más extraño es que esta ley se aplica a objetos que no están en movimiento. La fuerza de atracción de la gravedad hace que tu escritorio caiga al suelo, lo que hace que el suelo ejerza la misma fuerza sobre tu mesa, lo que le permite permanecer donde está. Ley de gravitación universal. Prometo que esta es la última ley de Newton. Según Newton, cualquier partícula de materia en el universo atrae a cualquier otra con una fuerza que varía directamente como el producto de las masas e inversamente como el cuadrado de la distancia entre ellas. Suena trabalenguas, pero simplemente establece que un objeto con una masa mayor produce una fuerza gravitatoria más fuerte. La ley se utilizó para observar nuestro sistema solar y explicar por qué todos los planetas giran alrededor del Sol. El Sol es el objeto más masivo de nuestro sistema solar y produce una fuerza gravitatoria más fuerte que cualquier otro cuerpo celeste cercano a él. No es que los otros planetas no produzcan su gravedad. El problema es que el Sol es tan grande que su gravedad lo convierte en el centro de nuestro sistema solar, ya que representa el 99% de la masa del mismo. La ley de Newton dice que la distancia entre dos objetos también puede determinar la fuerza de gravedad que producen. Esto explica por qué los planetas interiores de nuestro sistema solar son más pequeños que los exteriores. Tienen una gravedad relativamente baja y no pueden atraer grandes cantidades de gas a sus atmósferas. Por el contrario, planetas como Júpiter son tan gigantes que producen suficiente gravedad para atraer más materiales y gases hacia ellos. Conservación de la energía. El principio de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma de uno a otro. En este caso, la energía de una pelota de baloncesto que pasa de un jugador a otro siempre será una sola pelota.
Su apariencia puede cambiar debido a la suciedad o al desgaste, pero es la misma pelota. Esto significa que la energía en nuestro mundo ya existe y nunca se crea de la nada. Solo la convertimos. En el mundo biológico, las plantas convierten la energía solar en alimentos para sobrevivir. Los animales convierten las plantas en alimentos que otros animales o los humanos comen para obtener energía. En este caso, la energía nunca se creó, sino que se transformó y se transfirió de un objeto a otro. Tampoco se puede destruir. Entonces, cuando un animal muere, sus restos regresan a la tierra para que las plantas lo usen para su sustento. Como dicen, es el círculo de la vida y cómo funciona la conservación de la energía. Entonces, no se crea energía cuando creamos o generamos energía con nuestras plantas eléctricas. Simplemente utilizan energía de diferentes fuentes y la transforman en energía utilizable. Electricidad. Por ejemplo, los paneles solares no crean energía a partir del sol, sino que solo transforman la energía solar en energía utilizable. En este caso, la conservación de la energía es un juego de dar y recibir, en el que el universo sigue pasando energía que ha existido desde que existe el cosmos. Las leyes de la termodinámica. En primer lugar, la ley cero dice, si dos cosas están en equilibrio térmico con una tercera cosa, están en equilibrio entre sí. Es el medidor definitivo entre dos sistemas diferentes con lecturas térmicas diferentes. Mantiene la paz entre dos temperaturas en un ring de boxeo. Luego está la primera ley de la termodinámica, basada en la ley de conservación de la energía. No se puede crear ni destruir energía. Esta forma la base para comprender la transferencia de calor y cómo se convierte la energía en diferentes sistemas termodinámicos. Después de todo, la termodinámica es el estudio de cómo funcionan y se mueven el calor y la energía dentro de un sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que parte de la energía deja de estar disponible para el trabajo cuando se transfiere o se transforma en energía. Este es el concepto de entropía, la cantidad de desorden o aleatoriedad dentro de un sistema. En pocas palabras, la energía se desperdicia en cualquier proceso, pero no se destruye ni se vuelve inutilizable en un sistema. Cuando eso sucede, las cosas se vuelven más caóticas. Combinadas, la primera y la segunda ley de la termodinámica explican por qué las máquinas en movimiento perpetuo, o máquinas que pueden moverse sin una fuente de energía externa, son imposibles. Violan el hecho de que la energía no se puede crear ni destruir. Además, según la segunda ley, la máquina eventualmente perderá energía por fricción o calor y dejará de moverse. Finalmente, la tercera ley de la termodinámica dice que alcanzar la temperatura del cero absoluto es imposible. Esto se debe a que la tercera ley establece que la entropía de un sistema también se acerca a cero cuando la temperatura del sistema alcanza el cero absoluto. A medida que se acerca al cero, la aleatoriedad explicada en la segunda ley también disminuye y llega a cero. Esto viola las leyes de la física porque la segunda ley dice que un sistema siempre tendrá entropía. Ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones fundamentales que describen cómo se comportan e interactúan los campos eléctricos y magnéticos. Piensa en estas ecuaciones como la hoja de trucos definitiva que explica cómo funciona la electricidad y los imanes. La primera es la ley de Gauss para la electricidad, que describe cómo las cargas eléctricas crean fuerzas invisibles llamadas campos eléctricos, que pueden empujar o atraer otras cargas. Mientras tanto, la ley de Gauss para el magnetismo habla de cómo el movimiento de cargas eléctricas o el cambio de campos eléctricos pueden producir campos magnéticos, áreas invisibles alrededor de un imán que pueden influir en otros objetos o mover cargas que también tienen sus campos. La tercera es la ley de inducción de Faraday, que dice que mover un imán cerca de un cable puede hacer que fluya electricidad en el cable. Generamos electricidad en un cable simplemente moviendo un imán o cambiando un campo magnético. Así es precisamente como funcionan los generadores. La ley de Ampère, con el añadido de Maxwell, establece que una corriente eléctrica en un cable puede crear un campo magnético que gira a su alrededor. Pero Maxwell añadió que los campos magnéticos también pueden producirse modificando los campos eléctricos, lo que nos permite ver un panorama más amplio de cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos. En última instancia, estos conceptos nos permiten entender cómo funcionan la electricidad y el magnetismo entre sí y cómo se interrelacionan en muchos campos y tecnologías diferentes, como los dispositivos de comunicación, las redes eléctricas e incluso las máquinas de resonancia magnética. El principio de relatividad. Cuando estás en un autobús en movimiento y haces todo tipo de actividades con tus amigos, como lanzar una pelota, todo parece normal para ti y para todos los demás en el autobús. Pero las cosas son borrosas para alguien que te mira desde la acera porque solo ve un autobús que se mueve a 80 millas por hora. Puede que vea una pelota moverse, pero se mueve casi a la misma velocidad que el autobús.
Ese es el principio de relatividad en acción. En pocas palabras, el principio de relatividad establece que las leyes de la física son las mismas para todos, sin importar cómo se muevan. Ya sea que estés realizando un experimento dentro de un tren o en un edificio de oficinas, los resultados siempre serán los mismos debido a este principio. Es el árbitro quien mantiene todo justo en un combate de física de peso pesado. La paradoja de los gemelos aplica este principio. Aquí, un gemelo permanece en la Tierra mientras que el otro viaja cerca de la velocidad de la luz. El que está en la Tierra envejece al mismo ritmo, mientras que el que viaja en el espacio envejece lentamente, porque el tiempo pasa más lento para los objetos que se mueven rápido. Entonces, cuando el gemelo que viaja en el espacio regrese a la Tierra, será mayor que el que se quedó en casa. Entonces, ya sea que estés parado o moviéndote a la velocidad de la luz, el principio de relatividad dice que todavía tienes que seguir las mismas reglas de la física que todos los demás. No hay tratamiento privilegiado en la física, independientemente de lo rápido que vayas. El modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar de la física de partículas es una teoría que describe cómo interactúan las partículas elementales a través de tres fuerzas fundamentales: el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Es como un rompecabezas que intenta explicar cómo los átomos o las partículas trabajan juntos. O piensa en él como un juego de Lego gigante donde cada pieza representa partículas. El manual de instrucciones que viene con el juego de Lego representa el modelo estándar de la física de partículas. Las partículas se dividen en dos categorías. Los quarks son los protones y neutrones, que están en el centro del átomo y forman el núcleo. Mientras tanto, los leptones son los electrones que rodean el núcleo o núcleo del átomo. Estas partículas interactúan entre sí de diferentes maneras, pero puedes pensar en ellas como diferentes tipos de fuerza. El electromagnetismo, por ejemplo, es la atracción entre imanes. Mientras tanto, la fuerza fuerte mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones, de manera similar a como podrías querer usar pegamento para mantener unidos los ladrillos de Lego. Y la fuerza débil ayuda a que las partículas cambien de tipo, como cuando quieres intercambiar diferentes bloques de Lego de distintos colores.